Hola, hola, Dios te bendiga, hermano, hermana, persona, en este día maravilloso. Espero que estés muy bien, gozando de este día que el Señor nos ha prestado, nos ha regalado. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Y si estamos aún aquí, hermanos, es por la gracia y por la misericordia de Dios. Entonces, mientras leía yo las Sagradas Escrituras en este momento, estaba leyendo este capítulo y este versículo que está aquí en Proverbios 22, versículo 6, y te lo voy a leer porque Dios puso en mi corazón darte esta palabra, ya que como madres queremos lo mejor para nuestros hijos de chiquitos y aun cuando ya sean grandes. Entonces, qué mejor que acercarlos al camino de Dios. Y voy a leerte este versículo que está aquí en Proverbios capítulo 22 y versículo 6. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: Instruye al niño en su camino. ¿En el camino de quién? En el camino de Dios. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Dice, instruye al niño, o sea, tus hijos, mis hijos, necesitamos acercarlos a Dios cada día más y más. Necesitamos esforzarnos por traer a nuestros hijos al Señor Jesús. Y esta es una promesa de Dios donde Él nos dice, y aun cuando fuere viejo, o sea que cuando nosotros instruimos a nuestros hijos en el camino de Dios, desde chiquitos y aún hasta la edad de 11 años, 12 años, ellos están todavía en el camino de Dios. Dice, aun cuando ellos fueren viejos, o sea, a una edad ya adulta, 18, 20, 30, obviamente que va a haber jóvenes que fueron inculcados al camino de Dios, y hay unos que permanecen en el camino del Señor, y hay unos que tristemente se apartan, se alejan de Dios por sus deseos carnales, porque les llama la atención las cosas de este mundo. Pero lo hermoso de este versículo es que dice, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces, hermano, hermana, persona, nuestros hijos crecen, nuestros hijos llegan a una edad donde ellos quieren experimentar cosas del mundo, donde ellos desean cosas, experimentar cosas que tristemente este mundo ofrece. Pero la promesa y la semilla que nosotros le hemos dado, enseñado y dejado aquí en nuestro corazón, a su tiempo va a dar fruto, ya sea a los 18 si se apartaron de Dios, ya sea a los 20, 30, 40, 50 años. Es una promesa del Señor que si nosotros los instruimos en el camino de Él, pero ellos toman la decisión de apartarse, como sea, Dios los va a traer. Como sea, Dios los va a ir jalando otra vez con Él. Y es triste cómo a veces Dios tiene que traerlos a sus caminos, porque Dios utiliza situaciones difíciles como accidentes, enfermedades, cosas feas que Dios permite para que ellos reconozcan que tienen que volver al Padre espiritual, que es Dios, que tienen que volver al Señor, volverse a su Dios y volver a reconciliarse con el Padre, con nuestro Dios. ¿Por qué? Porque ellos desde chiquitos están instruidos en el camino del Señor, pero hay un momento como el hijo pródigo, se alejan. Entonces Dios los hace volver nuevamente, Dios permitiendo que no les vaya bien en el mundo, porque lo que quiere es que quiere que sus hijos regresen a Él, que regresen a casa de papá. Y claro que Dios escucha nuestras oraciones como madres.
como madres preocupadas por nuestros hijos, como madres deseando que nuestros hijos regresen al camino de Dios. Entonces en todo eso Dios está presente, sus oídos está atento a nuestras oraciones. Entonces tarde que temprano Dios va a responder esa petición que tanto deseas, que tanto anhelas en tu corazón. Y hay niños, hay adultos, hay jóvenes que aunque tú los has instruido desde chiquitos, desde niños, ellos no se apartan, ellos permanecen ahí. Pero entonces sea que permanezcan o sea que se alejen nosotros, siempre tenemos que estar orando por nuestros hijos y siempre tenemos que instruirlos en el buen camino, que es el camino del Señor. No te desesperes. Si tú tienes niños chiquitos, síguelos inculcando en el camino del Señor. Háblales de Dios, léeles la Biblia, cosas que ellos quieran saber o entender o que tú les expliques de la Biblia o de Dios. Tú explícales, tú háblales. Tú no dejes de hablarles, día tras día no dejes de hablarles de la palabra de Dios. Hasta cuando ellos tengan la mayoría de edad, 15 años, tú síguele hablando de Dios. Hasta cuando ellos estén viejitos y se apartaron, tú síguele hablándole de Dios. Cuando estén mayores, digo viejitos, pues no sabemos, ¿verdad? Pero hasta la edad que Dios te permita verlos, tú háblales de Dios. Tú insiste, tú persiste, tú confía, tú persevera y Dios te va a ayudar. Entonces dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Tú haz todo lo posible porque tus niños, tus jovencitos de 12, 13, 14, 15 años, ellos estén dentro de la casa de papá. Esfuérzate por llevarlos a la iglesia, esfuérzate por hablarles de Dios, por leerles la Biblia, esfuérzate por darles lo mejor y lo mejor es el camino de Dios. Entonces tienes esta promesa que si ellos, tú desde chiquito los estás inculcando y llegaste a una edad de que ellos crecieron y se alejaron, tienes una promesa de Dios, sé salvo tú y serás salvo tú y tu casa. Y entonces no importa que ellos se alejen, verás que Dios pronto los traerá y verás que tarde o temprano ellos se darán cuenta que fuera de Dios no hay nada mejor. Entonces que Dios te bendiga y Dios te guarde en el nombre de Jesús.